Silba el viento entre las chimeneas mientras los relojes marcan la medianoche. En ese instante, un muchacho de apenas 16 años, con las manos agrietadas por el frío, se dispone a realizar la labor que ningún ser humano debería conocer: apilar cadáveres aún calientes. Su nombre es Philip Müller, y su mirada, vacía y al mismo tiempo alerta, anticipa un destino que muy pocos relatarán. Así comienza la historia de los Sonderkommandos, los prisioneros obligados a trabajar en el corazón más oscuro de los campos de exterminio nazis. La palabra alemana Sonderkommando significa comando especial. Suena casi burocrático, como si de un departamento contable se tratara. Nada más lejos de la verdad. Designaba a prisioneros, judíos en su inmensa mayoría, forzados a colaborar en el proceso de exterminio, guiar a otros reclusos hasta las cámaras de gas, retirar los cuerpos, extraer dientes de oro, rasurar cabellos y alimentar las llamas de los hornos crematorios. Si la historia universal conociera un infierno material, los Sonderkommandos habitaron cada uno de sus círculos. Desde los primeros asesinatos masivos en Chelmno, en 1941, la maquinaria nazi se refinó con una frialdad de ingeniero. Los supervivientes calculan que la vida promedio de un Sonderkommando no superaba los 3 o 4 meses. Era un sistema cerrado y macabro. Cuando los prisioneros adquirían demasiado conocimiento, se les exterminaba y se los reemplazaba por nuevos deportados. De este modo se buscaba borrar toda evidencia y mantener el silencio. Sin embargo, algunos rompieron ese silencio a riesgo de sus propias vidas. Uno de los casos más conmovedores es el de Salmen Gradowski, integrante del Sonderkommando 1005 en Auschwitz-Birkenau. Durante el otoño de 1944, mientras los nazis se apresuraban a destruir pruebas antes del avance soviético, Gradowski enterró cuadernos manuscritos cerca del crematorio 3. En ellos describía con minuciosidad el funcionamiento de la cámara de gas y clamaba: "Que el mundo sepa lo que ocurrió aquí". Esos cuadernos saldrían a la luz después de la guerra, revelando un testimonio casi imposible, un documento escrito dentro del engranaje mismo del genocidio. Retrocedamos un momento para comprender el origen de este sistema atroz. En 1942, tras la conferencia de Wannsee, la solución final se convirtió en política oficial del Tercer Reich. Se necesitaban procesos rápidos y eficientes. Así, los nazis delegaron las tareas más degradantes en los propios prisioneros. Quien se negaba moría en el acto. Quien aceptaba prolongaba su vida, pero al precio de cargar con un peso insoportable. Para mantener la moral de los reclusos rumbo a la cámara de gas, los Sonderkommandos a veces fingían que se dirigían a un baño colectivo, dando instrucciones sobre cómo colgar la ropa para recuperarla después. Al cerrar la puerta, escuchaban los gritos que luchaban contra el Ciclón B. Era su deber golpear las paredes metálicas con palos para acelerar el final. Tal vez el horror más punzante radicaba en identificar entre los cuerpos a familiares o conocidos, y no poder detenerse. ¿Qué los obligaba? Más allá de la amenaza inmediata, existía un mecanismo de control calculado. Los nazis ofrecían a los Sonderkommandos raciones extra de comida y acceso a mercancías confiscadas, un espejismo de privilegio que generaba resentimiento en otros prisioneros y rompía los lazos solidarios. Aún así, testimonios como el del polaco Henryk Tauber recuerdan gestos de humanidad. Tauber relata cómo, tras cada jornada, algunos compañeros se abrazaban y lloraban en silencio, intentando al menos no perder su condición de seres humanos. El propio Tauber logró escapar la liquidación final de su unidad y declaró ante el Tribunal de Cracovia en 1945. Describió la tarea de extraer los cuerpos atascados en las puertas. Estaban tan comprimidos que era necesario tirar de sus brazos rotos, de sus mandíbulas, girar sus espaldas como si fueran muñecos de trapo. Su voz temblaba, no de miedo, sino de indignación. Sabía que cada palabra era un acto de acusación contra el régimen que lo había condenado. Hay, sin embargo, un episodio que brilló como una chispa de rebelión. La revuelta del 7 de octubre de 1944 en Auschwitz-Birkenau. Varios centenares de Sonderkommandos, principalmente del Crematorio 4, consiguieron contrabandear pólvora desde la fábrica de armamento Unión gracias a un grupo clandestino de mujeres prisioneras. El plan original era simultáneo: volar los 4 crematorios y desencadenar un levantamiento masivo, pero la Gestapo interceptó parte de la conspiración. Aún así, los hombres del crematorio atacaron primero, incendiaron el edificio y lucharon contra las SS.
mataron a varios guardias antes de ser acribillados. Al menos 250 Sonderkommandos murieron ese día. Su acción no cambió el curso de la guerra, pero sí demostró que incluso en el vórtice de la deshumanización, la resistencia era posible. ¿Conocían los nazis el peligro latente? Absolutamente. Cada semana, oficiales de la SS ordenaban registros exhaustivos y rotaciones internas. Los Sonderkommando de Treblinka, Sobibor y Belzec también protagonizaron revueltas, aunque con resultados variados. En Sobibor, la fuga masiva de octubre de 1943 sacudió tanto a las autoridades que Himmler cerró el campo poco después. Una paradoja. La misma mano asesina que creó los Sonderkommandos no podía controlarlos indefinidamente. Pese a todo, tan solo alrededor de un centenar de Sonderkommandos sobrevivieron al final de la guerra, entre ellos Darío Gabay, griego de Salónica, quien vivió hasta 2020. Cuando le preguntaban cómo soportó la culpa de haber sobrevivido, solía responder: "No había elección, mi deber es contar la verdad". Esa frase resume la tragedia y la misión moral de estos testigos. La mayoría de la humanidad descubrió la existencia de los Sonderkommandos en 1945, gracias a los juicios de Nuremberg y, más tarde, a los escritos de Primo Levi y Janamary. Sin embargo, el público más amplio los conoció por la célebre fotografía clandestina tomada dentro del crematorio 5 de Auschwitz, capturada a escondidas por un miembro de ese comando especial y sacada pieza a pieza dentro de un tubo de pasta de dientes. La imagen muestra una pila de cuerpos carbonizados junto a un grupo de hombres borrosos, fantasmas de carne y hueso a pleno sol. La instantánea, vibrante y temblorosa es quizá la evidencia más cruda del crimen y de la valentía de quienes arriesgaron el cuello por documentarlo. Se ha discutido hasta la saciedad la cuestión moral. ¿Fueron víctimas o colaboradores? El historiador Gideon Graff zanja el debate con una frase contundente: si no había elección, no hay culpa. Los Sonderkommandos no tenían escapatoria. El sistema estaba diseñado para coaccionarlos hasta el último segundo. Además, toda la maquinaria nazi dependía de su existencia. Sin ellos, la escala del asesinato habría sido mucho menor. La propia necesidad de los verdugos por externalizar la labor más abyecta demuestra cuánto temían ensuciarse las manos. Hay más detalles escalofriantes. En los barracones, los Sonderkommandos componían canciones sarcásticas sobre los SS y las cámaras de gas. Cantos macabros, sin duda, pero también un intento de sobrevivir psicológicamente al absurdo. Otros escribían poesía en pedazos de papel higiénico, algunos rezaban y unos pocos planificaban su confesión póstuma. Sabían que el mundo no les creería si salían vivos sin pruebas. Una noche de diciembre de 1942, un joven húngaro llamado Miklós Nyírsy, médico forense reclutado por József Mengele, asistió a una autopsia clandestina. Los Sonderkommandos querían demostrar que los prisioneros habían muerto por cianuro y no por causas naturales. Aquella lección de anatomía se realizó en secreto, sin instrumental adecuado, con cuchillas para afeitar. Arriesgaron su vida para reunir datos que algún día pudieran incriminar a los nazis. Pero incluso el horror cotidiano era interrumpido por escenas casi surrealistas. Los domingos, cuando no había trenes, los Sonderkommandos jugaban al fútbol en una cancha improvisada tras las hileras de hornos. Un balón de trapo volaba sobre el humo y por un puñado de minutos todos recordaban su humanidad. Luego, el silbato de un SS rompía el hechizo y la realidad regresaba con todo su peso. En 1945, cuando los soviéticos se aproximaban, las SS quisieron aniquilar al último contingente de Sonderkommandos. Unos 200 lograron fugarse durante las marchas forzadas. Otros sobrevivieron haciéndose pasar por prisioneros corrientes cuando los aliados liberaron los campos. Muchos callaron durante décadas, consumidos por la vergüenza y el trauma. En Israel, algunos fueron estigmatizados. En la diáspora, raramente hablaban. Solo con el paso del tiempo y el trabajo de historiadores se comprendió la magnitud de su drama. Esa vergüenza ha dejado una huella en la memoria colectiva. Hoy se reconoce a los Sonderkommandos como testigos indispensables. Sin sus testimonios y su valentía documental, buena parte del funcionamiento interno de los campos de exterminio seguiría envuelta en tinieblas. Que existan planos detallados de los crematorios, que sepamos el número aproximado de hornos, la capacidad de cremación por día y la logística del gas Zyklon B, se debe en gran medida a quienes se atrevieron a hablar, escribir o fotografiar.
Los nazis intentaron convertirlos en meras herramientas, pero terminaron creando un grupo de víctimas con voz propia, una voz hecha de cenizas y susurros que aún hoy hiere la conciencia mundial. Al escucharla descubrimos que la cuestión nunca fue si podían rebelarse, sino cuánto podía resistir el espíritu humano antes de quebrarse o incendiarlo todo. Queda, entonces, una pregunta incómoda que resuena desde las fosas comunes de Europa hasta nuestras aulas y hogares. ¿Qué habríamos hecho nosotros? Es fácil sentenciar desde la distancia. Más difícil es aceptar que la maquinaria del horror se alimenta de circunstancias que erosionan la moral con una eficacia aterradora. En palabras del propio Philipp Müller, lo que hice allí no fue vivir, fue posponer mi muerte. Culmina esta travesía con el eco de aquellas chimeneas que ya no humean, pero cuya sombra aún oscurece el suelo europeo. Los Sonderkommandos no pudieron elegir su papel, pero sí nos legaron un testimonio que impide el olvido. Escuchar sus voces no es un ejercicio de morbo ni de nostalgia, es una obligación moral que nos enfrenta con los límites de la crueldad humana y paradójicamente con los destellos de dignidad que sobreviven hasta en la penumbra más absoluta. Y quizá eso sea lo más extraordinario, que en el centro del infierno no se apagó la chispa de la resistencia, ni la necesidad de contar lo ocurrido, ni la esperanza, por mínima que fuera, de que algún día alguien en algún lugar daría sentido a su martirio. Hoy, en este preciso instante, esa esperanza se cumple cada vez que recordamos sus nombres, cada vez que nos atrevemos a mirar sin desviar la mirada. Porque solo así, con la memoria en alto y la verdad al descubierto, podemos asegurar que el viento que silba entre las viejas chimeneas sea, al fin, un viento libre de humo y lleno de voces que exigen justicia.